Y a ese fenómeno pues, le vamos a llamar esofagitis. La esofagitis pues tiene diversas causas, pero la más común por mucho pues, es la esofagitis secundaria al reflujo del ácido clorhídrico, el ácido gástrico, la cual podemos denominar también esofagitis péptica. Pues es la más común. Pero también podemos tener esofagitis por otros mecanismos. Podemos tener por intubación gástrica prolongada y esa sería una esofagitis mecánica. Podemos tener por ingestión de factores que son irritantes para la mucosa gástrica, que lo más común es el alcohol, el alcoholismo, ácidos o álcalis corrosivos. Generalmente estos son por ingesta accidental. Quimioterapia, infecciones, que sería después del reflujo gástrico la causa más común. Infecciones incluso por microorganismos oportunistas. También la uremia, la radioterapia y ciertas enfermedades sistémicas nos pueden predisponer también a tener esofagitis. Entonces, pues ya acabamos de mencionar que la causa más común por mucho, pues es la esofagitis por reflujo. Y dentro de, para que haya esofagitis por reflujo, tiene que haber alteración en esos mecanismos que normalmente están encaminados a detener el reflujo del ácido o del contenido gástrico hacia el esófago. Entonces podemos tener disminución de la eficacia de los mecanismos antirreflujo, por ejemplo, la integridad del esfínter esofágico inferior, la integridad ¿cómo se llama? La ángulo de His, de la curvatura que existe fisiológica entre la angulación que existe entre la unión esófago-gástrica, mecanismos amortiguadores del ácido clorhídrico, como el sistema de bicarbonato, etc. Entonces, disminución de esos factores. Presencia de hernia yatal por deslizamiento, porque, pues, como ya mencionamos, si tenemos una hernia yatal, el estómago asciende hacia el tórax. Entonces, pues ya no está mi unión esófago-gástrica en la situación donde debería de estar, y entonces el esfínter esofágico inferior ya no es eficiente, y pues ya tenemos el estómago en la cavidad torácica, y pues va a estar produciendo su contenido, y pues va a irritar el esófago. También puede ocurrir porque tenemos un estómago hiperdistendido por exceso de alimentación o malos hábitos después de la alimentación. Por ejemplo, en posición acostada o que tuvieron una comida muy copiosa, irritantes, etc. Y también puede haber reducción de la capacidad reparadora de la mucosa esofágica debido a que la exposición es persistente. Entonces, pues lo que es multifactorial y tiene que ocurrir todas esas cosas en mayor o menor proporción para que pues tengamos daño por el reflujo del ácido gástrico al esófago. Todas las esofagitis se van a caracterizar por tener alteraciones histológicas semejantes. Entonces vamos a describir los cambios que vamos a ver en casi cualquier esofagitis, tomando como ejemplo la esofagitis por reflujo no complicada. La esofagitis por reflujo no complicada tiene una triada histológica de hallazgos que son los que vamos a identificar al microscopio y que nos van a permitir hacer el diagnóstico de esofagitis por reflujo gástrico. El primer criterio es que tenemos hiperplasia de la capa basal. Ahorita les explico en una imagen. Vamos a tener papilas elongadas que alcanzan el tercio superior del epitelio. Y vamos a tener eosinófilos con o sin neutrófilos intraepiteliales. Ya habíamos mencionado en la clase de generalidades que en el esófago no hay prácticamente ninguna otra célula más que queratinocitos. Y ocasionalmente hay una que otra célula inflamatoria de tipo linfocito. Cuando hay eosinófilos o neutrófilos, eso ya es anormal. Esos son los datos que tenemos en común en todas las esofagitis y en especial en la esofagitis péptica. Adicionalmente, sobre todo en las enfermedades infecciosas o por daño químico, podemos tener otros patrones de lesión que nos permiten identificar o acercarnos a cuál puede ser el diagnóstico etiológico. Entonces, estas enfermedades, aparte de tener esto que está aquí enunciado, la candidiasis podemos tener membranas blanquecinas adherentes al epitelio,
El herpes, vamos a tener úlceras en sacabocado y vamos a ver las inclusiones nucleares características del herpes virus. El citomegalovirus, vamos a tener úlceras y vamos a tener inclusiones virales en las células estromales o en las células endoteliales. En la esofagitis por radioterapia vamos a tener atrofia, aplanamiento de papilas y fibrosis de la lámina propia. Y en una esofagitis química o una quemadura, vamos a tener necrosis, hemorragia e inflamación más intensa. Entonces, lo que tiene que quedar claro es que esto sería como que los mecanismos que tiene el esófago de reaccionar ante cualquier insulto. Y estos serían ya datos más específicos que me pudieran orientar hacia la probable etiología de la lesión. Entonces, vean, este es un corte histológico de un esófago más o menos normal. Está un poquito mal orientado, pero dentro de lo que cabe, se reconoce lo que les quiero explicar. Tenemos el epitelio escamoso y la parte más basal pegada a la lámina propia precisamente se llama capa basal. Si nosotros midiéramos el espesor de este epitelio, la capa basal ocupa menos del 10% de ese espesor. Como se puede ver aquí, entonces prácticamente son 1 o 2 líneas de células que van a ocupar la capa basal. Corresponde a 10% de nuestro epitelio como máximo. Y tenemos estas proyecciones que son las papilas esofágicas. Las papilas son como que pequeños como proyecciones que hace la dermis o el tejido subepitelial hacia el epitelio y que su finalidad es llevar un vaso sanguíneo, un vaso nutricio, pues a todas las células, a los queratinocitos que están por encima. Entonces, las papilas generalmente están de la mitad del epitelio hacia abajo. Esa es la situación habitual. Y es raro ver que estén congestivas. Aquí están congestivas en este ejemplo. Esto es raro. Deberían de estar más o menos como esta que se ve acá. Como esta. Simplemente se ve la luz, no se ve dilatada. Aquí está dilatada y se ve roja porque está repleta de eritrocitos. Entonces ahí está congestiva en este ejemplo. Pero lo que tienen que recordar es que están en la mitad inferior del epitelio y que no están congestivas ni dilatadas. Y todas las células que vemos en el espesor del epitelio son prácticamente células queratinocitos. No hay prácticamente células inflamatorias. El ejemplo de abajo es un caso con esofagitis, donde vemos que ya no podemos delimitar bien lo que es nuestra capa basal. Ya en realidad estas células ya se parecen mucho a todas las que están arriba, entonces aquí tenemos claramente una hiperplasia de la capa basal. Tenemos papilas que están más allá de la mitad del espesor de ese epitelio, tan congestivas, no se ve tan congestiva como la de arriba, pero está congestiva. Y ya empiezo a ver elementos inflamatorios que están en el espesor de mi epitelio. Entonces, esos son los 3 datos histológicos característicos del reflujo. Hiperplasia de la basal, congestión de las papilas esofágicas, las cuales llegan incluso hasta la superficie. Y vamos a tener un infiltrado inflamatorio intraepitelial, donde van a predominar los eosinófilos y algunos neutrófilos o linfocitos. Bien, ya, bueno, eso es lo que vamos a encontrar en la mayoría de los pacientes, porque casi todos lo que tienen es reflujo, y eso es lo que daña a nuestro esófago. Ya hablando de agentes etiológicos en específico y de patrones específicos que podemos reconocer, vamos a mencionar la esofagitis por cándida. La candidiasis esofágica se va a presentar evidentemente en pacientes inmunosuprimidos y generalmente los pacientes van a tener candidiasis mucocutánea en algún otro lugar, por ejemplo en la cavidad oral o en la piel. Y pues van a estar predispuestos a que también tengan el tubo digestivo. Se va a caracterizar porque vamos a tener la formación como de placas que van a estar pegadas a nuestro epitelio. Estas placas pueden variar desde el clásico muguet que ustedes ven en la cavidad oral, una placa redonda que parece que tiene pelitos en la superficie, a placas más de este color y características, más como amarillo blancas y que están más planas y adheridas al epitelio.
Pero algo característico que tiene es que al igual que en la piel y otras mucosas, esos exudados son muy fáciles de desprender. Y si recuerdan, por ejemplo, en la cavidad oral, ustedes despegan uno con mucha facilidad y nos muestra una base eritematosa, que es donde estaba colocada esa cosa, ¿no? Entonces, en el esófago pasa algo semejante. Entonces, vean que tenemos toda esta densidad de placas, color amarillo, blanco, verde. Y noten que tenemos estas como estrías o estas líneas como de color más rojizo. Aquí hay otras y aquí hay otras. Son úlceras lineales. Entonces, esto lo que representa es que esta adherencia de las placas de la cándida a esa mucosa es tan lábil que el paso del bolo alimentario, en ese sentido, pues hace que arrastre a esas plaquitas de cándida. Entonces, hace estas ulceraciones lineales y eso es característico de la candidiasis. Presencia de las placas de aspecto, ya sea algodonoso o aspecto purulento, pero que está asociado a úlceras lineales. Eso es lo característico de la candidiasis. Y ya en los cortes histológicos, pues identificamos la presencia de hifas y esporas, son estos como bastoncitos que se ven aquí de fondo, como unas cosas alargadas. Esas son las hifas de la cándida. Los podemos observar muy fácilmente en el examen microscópico. Aquí se puede apreciar la diferencia que hay entre una esofagitis por reflujo, que es la de arriba, y una esofagitis por cándida. La esofagitis por cándida, repito, tienen aquí las placas de aspecto purulento o algodonoso y tienen la presencia de las úlceras lineales, las cuales van siguiendo el trayecto del bolo alimentario. Ahí se pueden ver y aquí también. Ay, bueno, se me fue a chocar la línea, pero va para acá. Todo esto va para acá y así. En cambio, las úlceras o las lesiones que nos puede generar una irritación por reflujo son más heterogéneas, son como de un aspecto cartográfico, como se puede ver aquí y aquí, y casi siempre van a tener nada más el borde activo. Ya las zonas centrales van a empezar a tener datos como de cicatrización, entonces van a ver más pálidas. En estos casos se ven más o menos homogéneas las úlceras. Entonces, como ven, no es difícil hacer el diagnóstico diferencial entre las lesiones por una esofagitis por reflujo y una candidiasis. La esofagitis por citomegalovirus también tiene cosas características. Macroscópicamente se va a caracterizar porque vamos a tener úlceras esofágicas que son irregulares y casi siempre van a estar cubiertas de fibrina o de material hemático. Entonces, toda esta área que se ve de color café rojizo, que tiene una forma como de una especie de araña, corresponde a un coágulo hemático que está ahí puesto sobre una úlcera en el esófago. Entonces, lo característico es que son úlceras también irregulares, pero que están cubiertas por un exudado que puede ser hemático o de características más como fibrinoides. Y en los cortes histológicos lo que vamos a observar es la presencia de células epiteliales que tienen datos citopáticos de infección viral, que es la presencia de estos núcleos que se ven en color como rojo brillante, que tienen un aspecto de vidrio delustrado. Y aparte están multinucleadas. Todos esos son datos de infección por un virus herpes. Y esa es la formación más característica. Es un cuerpo de inclusión nuclear, una inclusión nuclear tipo Caudery A. Es un nucleolo de color rojo, brillante. Está rodeado a su vez de una área clara perinuclear. Y ya después viene el núcleo y el citoplasma, que también es amplio. Entonces, esta formación también, para recordarla, la describen como un ojo de búho o un ojo de buey. Y pues es característica y lo más característico es que infecta casi siempre células endoteliales. Aquí se puede ver una que está infectada. Entonces, la fisiopatología de la lesión por CMV en cualquier sitio de nuestro organismo es que es un virus que entra a nuestro cuerpo por varias vías. Al final de cuentas se absorbe, llega al torrente sanguíneo y empieza a circular.
Y tiene un tropismo muy importante por las células endoteliales. Entonces, en pacientes inmunosuprimidos, las infecta, prolifera en ellas y entonces crea estos cambios citopáticos. Se apodera, como bien saben, como cualquier virus DNA, del control del genético de la célula, entonces empieza a producir las proteínas del propio virus y se llama citomegalovirus porque le crea citomegalia. Se vuelve muy grande esa célula. Entonces, esa célula, al crecer mucho y al ser endotelial, pues va a crecer hacia la luz, generalmente, de nuestro vaso. Entonces, al crecer hacia la luz de nuestro vaso, ¿qué está haciendo? Pues está creando un fenómeno de estenosis o está actuando como un factor que pudiera ser trombogénico porque nos va a alterar el flujo laminar de la circulación en esta localización, etcétera. Entonces, eso me provoca que haya oclusión de estos vasos. Entonces, hay oclusión de los vasos de cierta región por la presencia de las inclusiones de citomegalovirus. Entonces, el tejido que estaba irrigado por ese vaso pues, va a sufrir isquemia, después necrosis, y se va a desprender y va a formar las úlceras. Es por eso, esta razón, que las infecciones por citomegalovirus casi siempre se expresan mediante úlceras. La esofagitis herpética tiene de característico que sus úlceras van a ser en forma como de anillos. Entonces son como círculos que tienen una depresión central y tienen un halo eritematoso alrededor. Eso es lo característico de la esofagitis herpética. Hay algunas otras micosis que pueden dar una imagen muy semejante a la herpética. Igual la cándida también puede tener esta morfología, pero es más raro en esos otros agentes etiológicos. Más bien es característico las hernias, las úlceras umbilicadas son más características del herpes virus. Bien, y eso es en cuanto a esofagitis. Podemos tener esofagitis por otras causas, por ejemplo, tuberculosis. Entonces, imaginamos que va a tener granulomas tipo tuberculoso y así. No sé si tengan alguna pregunta o duda de esto. Yo, doctor. Ajá. Sí, bueno, es más que nada por mencionar que los factores de riesgo Ajá. están las sustancias tóxicas como el alcohol y algunas otras sustancias. Pero mi duda iba encaminada hacia el café, Ok. que ya vi que está como en controversia si sí es dañino o es benigno ante la mucosa, pero ¿bajo qué circunstancias podría decirse que daña a la mucosa esofágica? A la mucosa esofágica como tal no le causa daño. Bueno, que cause Eh, como reflujo. exactamente, causa reflujo. Causa irritación gástrica y eso me va a provocar hipersecreción gástrica. Y si no funcionan bien todos los otros sistemas, por ejemplo el de amortiguamiento, pues el simple hecho de tener hiperacidez, eso me puede causar daño por reflujo, porque todos tenemos cierta cantidad de reflujo. Pero muchas es casi que podemos decir que fisiológico. Si nuestros sistemas funcionan adecuadamente y se amortigua rápidamente esa acidez. Entonces puede pasar eso, que tengas hiperacidez por el consumo de la cafeína. Y algo también importante es que cualquier bebida caliente en extremo también es un irritante químico del esófago. Y ese sí provoca daño físico. Entonces, si estamos acostumbrados bueno, no tan acostumbrados más bien, a tomar bebidas prácticamente hirviendo, eso me va a predisponer a tener lesiones en el esófago. Y eso ahorita vamos a tocarlo un poquito en cáncer. Hola. Clase. ¿Puedo interrumpir? Estoy en clase. Perdón. ¿Alguna otra pregunta? ¿O sí quedó claro, Bruno? Sí, doctor, entonces el café, digamos, sí es una sustancia que irrita la mucosa gástrica. Sí, Ok. esofágica. Y por Gástrica ejemplo, y ah, esofágica por el calor. No, no tanto por ser café, sino por el calor. ya, ya, ya. Ok, gracias, doctor. Ujú. ¿Alguien más? Doctor,
Y ya no, o sea, una persona que ya tiene gastritis, ya no va a poder tomar café o así seguido mucho tiempo. Pues O ya después. lo ideal sería controlar el proceso y ya controlado, pues evaluarlo. Pero sí se lo podría tomar si ya está más controlado de vez en cuando. Sí. Gracias. ¿Alguien más? Creo que nada. Bien, entonces vamos a pasar a la parte de tumores. Y pues les decía, al esófago no le pueden pasar muchas cosas. O tiene alteraciones congénitas, alteraciones que no conocemos bien su etiología, tienes esofagititis o tienes cáncer, ¿no? O un tumor. Prácticamente es todo lo que podemos esperar encontrar en nuestro esófago. Entonces vamos a pasar a la parte de tumores y vamos a mencionar nada más los tumores benignos, que son una rareza. La mayoría corresponden a menos de 1% de los tumores del esófago y son tumores que no se ha, bueno, sí se ha descrito, pues, pero su riesgo de malignidad podríamos decir que es prácticamente cero. Vamos a encontrar, obviamente, reportes de caso de lesiones benignas que pudieran asociarse con un cáncer, pero no es que sigan la secuencia lesión benigna, carcinoma. Entonces, las lesiones prácticamente son dos. Una corresponde al componente glandular. Digo, el glandular, al componente escamoso, que corresponde a mi papiloma escamoso. Es una lesión muy rara. Su prevalencia corresponde a 0.01 a 0.46% de las endoscopías. Es una lesión que generalmente es pequeña, menos de 5 milímetros, que es solitaria y generalmente se va a presentar en el tercio distal. Sabemos que su agente etiológico es el virus del papiloma humano y en aproximadamente 50% de los casos se logra identificar cambios citopáticos. Podemos tener una variante gigante, la variante gigante es más allá de esos 5 milímetros. Y ya mencionamos que podemos decir que su riesgo de progresión prácticamente es cero, pero como podemos encontrar todo en medicina, hay reportes de casos que tienen papilomas y que al postre tuvieron un carcinoma epidermoide asociado con este papiloma. Son lesiones que son muy fáciles de diagnosticar, son lesiones de aspecto exofítico, de superficie de aspecto papilar, y que en los cortes histológicos se corroboran pues esa misma configuración. Y la otra lesión benigna que puede existir es el leiomioma. Es una neoformación de músculo liso que se encuentra también generalmente en el tercio distal del esófago. Se dice que hasta 5% de las personas normales es un hallazgo de autopsia, entonces es mucho más prevalente de lo que pareciera. Y pues prácticamente son las lesiones más benignas, más comunes que vamos a encontrar. Podemos tener adenomas, podemos tener algún otro tipo de lipomas, de lesiones, pero son excepcionalmente raras. Prácticamente todos los tumores que vamos a encontrar benignos van a ser papilomas y leiomiomas. Entonces vamos a pasar a las lesiones malignas, pero antes de ello vamos a describir la parte más importante de la patología del esófago, que son las lesiones precursoras del carcinoma. El cáncer es más bien raro en esta localización, pero las lesiones precursoras no son tan raras. Y tenemos básicamente dos tumores, así como vimos en el pulmón, que tenemos un adenocarcinoma y un carcinoma epidermoide, en el esófago también. Los dos tumores más comunes van a ser el carcinoma epidermoide y el adenocarcinoma. Entonces, tenemos lesiones precursoras de ambos tipos. Vamos a tener lesiones precursoras escamosas y lesiones precursoras glandulares. Las más importantes son las glandulares y las escamosas son mucho más raras. Corresponden a menos de 1% de las lesiones que podemos encontrar en el esófago. Y su riesgo de malignidad también es hipervariable, varían desde 2.2 veces hasta más de 70 veces el riesgo de tener cáncer. Y están descritas dos formas, una que llamamos neoplasia interepitelial escamosa y una variante que se llama carcinoma pagetoide difuso. En cuanto a las lesiones glandulares, tenemos que son mucho más frecuentes. Se pueden encontrar hasta en 5% de las lesiones esofágicas y el riesgo de malignidad es mucho más alto que las de las lesiones
escamosas. Va de 30 a 125 veces el riesgo relativo de tener cáncer. Y nuestras lesiones precursoras son el esófago de Barrett y la metaplasia intestinal. Entonces vamos a explicar rápidamente las lesiones precursoras escamosas. Es el más sencillo y es el modelo de progresión que vamos a encontrar en todos los epitelios escamosos. Es el mismo que podemos describir para el cérvix uterino, por ejemplo, para vagina, para vulva, para faringe, etc. Tenemos un esófago normal, un epitelio escamoso normal, el cual es sometido a inflamación. Hay algún factor etiológico que me despierta inflamación. Entonces vamos a tener datos de esofagitis. Esa esofagitis va a provocar que hagamos que las células se tengan que empezar a regenerar. Vamos a crear un ambiente que va a ser rico en factores tróficos, entre leucinas, citocinas, etcétera, que inicialmente están encaminadas a montar la respuesta inmunitaria, pero secundariamente al producir estos factores pueden provocar o acelerar la división celular. Entonces, estamos obligando a un tejido normal, quiescente, a que se empiece a dividir más rápidamente. Y aparte lo exponemos en un ambiente rico en factores tróficos, etcétera. Entonces es más probable que lleguemos a tener mutaciones. Entonces, la mutación más temprana identificada es mutación en P53. Esto hace que las células empiecen a dividir con esa mutación y entonces empiezan a tener ya claros cambios displásicos. Entonces vamos a tener la neoplasia intraepitelial. Le vamos a llamar de bajo grado cuando los cambios displásicos abarcan solo el tercio inferior del epitelio. Y le vamos a llamar de alto grado cuando abarca 2/3 o más del espesor de ese epitelio. Entonces, conforme va pasando de una esofagitis a una displasia de bajo grado y va a seguir progresando una de alto grado, pues va a empezar a acumular más mutaciones. Por ejemplo, aquí nos ponen de ejemplos: pérdida de heterocigosidad, cromosoma 17, cromosoma 3, aquí en el 3p21, que es el gen de la aciclina D1, etc. Entonces vamos a pasar de displasia de bajo grado a alto grado, vamos a acumular todavía más mutaciones adicionales y vamos a llegar a formar un carcinoma invasor. Esa es la secuencia de carcinogénesis que va a seguir cualquier epitelio escamoso que está sometido a inflamación persistente. Aquí lo podemos ver más claro en imágenes histológicas. Esto es lo normal. Vean la capa basal, menos de 10% del espesor de ese epitelio. Todas las células maduran. Displasia bajo grado. Abarca más allá 1/3 del epitelio, tiene el aspecto basaloide y las células de arriba tienen cambios que parecen como citopáticos. Ya van empezando a ver también displasia. La displasia moderada abarca hasta 2/3 del espesor de ese epitelio, esa displasia. Y si pudiéramos decir que hay una displasia severa, diagonal carcinoma in situ, que es sinónimo, abarca todo el espesor de ese epitelio, ese aspecto basaloide de la célula. Esto ya se sustituye por completo todo nuestro epitelio por las células displásicas. Esa es la secuencia que va teniendo de esofagitis a displasia de alto grado, el cáncer de esófago.